dioses, ángeles, extraterrestres o simples humanos con un conocimiento y sabiduría increíbles. Estos son los seres más misteriosos. La cultura de Mesopotamia es diversa y compleja, y los historiadores trabajan arduamente para desentrañar sus enigmas. El misterio de los Anunnaki se hace cada vez más evidente para los ojos occidentales, desde la epopeya de Gilgamesh hasta las numerosas referencias a ellos en otras culturas. Sus caminos son extraños. Hoy en día, muchas personas los consideran extraterrestres que visitan la Tierra y traen consigo un gran conocimiento, aunque durante cientos de años se les ha denominado dioses y ángeles. Su origen y propósitos reales son mucho más extraños y asombrosos de lo que se había pensado hasta ahora. Prepárense para presenciar la desmitificación de un pasado sagrado y antiguo. Prepárense para ver a los Anunnaki tal como eran realmente, y al hacerlo, descubriremos la verdad sobre muchas otras cosas. Desde el jardín del Edén hasta el gran diluvio, desde el Dios de la Biblia hasta los secretos de Enoc. Todo será revelado. En realidad, los Anunnaki son un grupo de antiguas deidades mesopotámicas. Se encuentran en las culturas sumeria, acadia, babilónica y asiria. Sin embargo, sus números exactos, descripciones y roles presentan numerosas contradicciones. Según los textos sumerios más antiguos, los Anunnaki eran los dioses más poderosos del rico panteón y descendían de An, el mayor de los dioses. Más tarde, se convirtieron en los 7 jueces que se sentaban en el trono del inframundo. Permanecen en este papel durante algún tiempo, incluso en la epopeya de Gilgamesh. Según los textos babilónicos antiguos, eran dioses del inframundo, no del cielo. Su nombre significa simplemente descendientes de Anu, o An, el dios del cielo, y Ki. El más conocido y probablemente el más famoso de los Anunnaki fue Enlil, quien dividió el cielo y la tierra en 2 mitades. Anu decidió quedarse con el cielo y dejó la tierra a Enlil y Ki. Ki es, con toda probabilidad, la versión sumeria de la diosa madre, que aparece en culturas de todo el mundo. Existen pocas pruebas físicas de la adoración a los Anunnaki. La mayor parte de lo que sabemos proviene de textos antiguos. Parece que cada uno de los Anunnaki era venerado individualmente en cultos específicos, y por esta razón no se han encontrado representaciones de ellos como grupo. No existe ninguna imagen que los muestre juntos. Debido a esto, las prácticas relacionadas con el culto a los Anunnaki son escasas. La primera mención de ellos se encuentra durante el reinado de Gudea, de la tercera dinastía de Ur. El término se utilizaba para referirse a las principales deidades del panteón sumerio, descendientes de An. Sin embargo, es difícil determinar con precisión cuáles eran las deidades incluidas en el grupo conocido como los Anunnaki, ya que no ha sobrevivido ninguna lista completa de sus miembros. Uno de los textos menciona alrededor de 50 miembros asociados con la antigua ciudad de Eridu. Sin embargo, en la historia del descenso de Inanna al inframundo, solo se mencionan 7. Estos 7 son jueces que la condenan a muerte. Existe también un grupo de deidades conocido como los Igigi, que a veces se confunden con los Anunnaki. Sin embargo, en la epopeya de Erra, ambas entidades son claramente distintas. En un mito del diluvio, los Igigi son dioses de la 6ª generación que trabajan para los Anunnaki. Después de 40 días, se rebelan contra sus amos. Como respuesta, Enki, uno de los Anunnaki, los reemplaza creando a los seres humanos. Las similitudes con el relato bíblico del diluvio y sus cifras son bastante notables. Resulta evidente que los mitos mesopotámicos influyeron profundamente en los textos bíblicos del Antiguo Testamento, o incluso fueron su origen. En el texto babilónico de la creación, conocido como Yanuma Elish, el dios Marduk divide a los Anunnaki y les asigna funciones, 300 en el cielo y 300 en la tierra. En agradecimiento,
Los Anunnaki construyen Esharra como morada para Marduk, Enlil y Ea. Una vez terminada, erigen santuarios para sí mismos. En textos asirios posteriores, los Anunnaki son descritos como descendientes de Anu y Ki, quienes eran hermanos y también hijos de los dioses primordiales de los polos celestes. Su linaje se remonta a los dioses originales, Tiamat y Apsu, símbolos de las fuerzas cósmicas primordiales del caos y las aguas abismales. Aquí comenzamos a ver indicios del uso de estas deidades como nombres para cuerpos celestes, las estrellas que brillan sobre nosotros. Este es el breve conocimiento que tenemos sobre los Anunnaki. Ahora debemos profundizar más, y para hacerlo, debemos entrar en su mundo. Surgieron de la nada, al menos tan temprano como en el quinto milenio antes de Cristo. La civilización más antigua conocida, los sumerios de Sumer en Mesopotamia, era originalmente una cultura no semítica. Hacia el año 3000 a.C., como resultado de su avanzada agricultura de riego, Sumer prosperó como nación y desarrolló una considerable base de poder mediante la creación de numerosos estados-ciudad, como Ur, Uruk, Eridu, Lagash y Kish. Se dice que los sumerios inventaron la escritura cuneiforme y estaban muy adelantados a su tiempo, con conocimientos avanzados en poesía, arte, matemáticas, astronomía y ciencia. Para los antiguos sumerios, la escritura era una herramienta que les ayudaba a describir el universo. Más tarde, los sumerios fueron conquistados por sus antiguos rivales, los acadios, bajo el mando de Sargón I. Los acadios eran un pueblo semítico cuya capital era la ciudad de Akkad. Después del año 2000 a.C., Sumer y Akkad decayeron como naciones y fueron finalmente absorbidos por los imperios en expansión de Babilonia y Asiria. En el mito de la creación sumerio, los ángeles conocidos como los Anunnaki o grandes hijos de Anu fueron considerados los fundadores de su cultura. Los nombres ángeles, Anunnaki y Anakim tienen mucho en común, ya que señalan a antiguos antepasados que llevaron secretos y conocimientos al resto del mundo. Curiosamente, Anunnaki es fonéticamente similar a Anakim, el pueblo de gigantes mencionado en la tradición hebrea, y también a Ang, el chamán reconocido desde Groenlandia hasta Alaska, conocido como los Luminosos. Los primeros registros de los Luminosos se encuentran en 4 fuentes principales, siendo la primera las tablillas sumerias de la biblioteca de Nippur, donde se les llama Anaye. En segundo lugar, en el libro de Enoc, donde son mencionados como ángeles vigilantes y Nefilim. En tercer lugar, en el libro de los Jubileos. Y en cuarto lugar, en el libro del Génesis de la Biblia, donde se les llama Elohim. El L sumerio se traduce comúnmente como Dios, pero Elohim, en su forma femenina y plural, significa los dioses o los brillantes. En el Génesis también se utiliza la expresión a Elohim, que significa los Elohim. El término L implica luz y resplandor. De hecho, la raíz semítica *L* aparece en muchas lenguas antiguas. Por ejemplo, el término anglosajón, elf, se refiere a un ser brillante. Por lo tanto, L no necesariamente significa Dios, sino el brillante. Y Elohim, en plural, debería interpretarse como los brillantes. Es notable que este sea el término más utilizado en el Antiguo Testamento para referirse a Dios y también a otras deidades, ya que los escritores bíblicos reconocían la existencia de otros dioses en esa época. El nombre Su proviene de Shumer, que significa literalmente la tierra de los vigilantes. Curiosamente, esto se relaciona con el antiguo nombre bíblico Shou, que sorprendentemente se traduce como el lugar de los brillantes. Aquí encontramos el concepto del brillante resplandor del conocimiento, mencionado en 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es quien ha brillado en nuestros corazones. Estar. El Señor,
Dios de la Biblia, es descrito como la luz que da origen al chispeante destello divino de Cristo, una representación pura del entendimiento global de Dios como la fuente de la iluminación. El fuego, el sol, la luz y las mentes que irradian desde ese resplandor. En este contexto, Dios es visto como la fuente misma de la inteligencia, el origen de toda luz y conocimiento. Anu o An era el principal dios del cielo y del sol, cuyo nombre significa brillante. Por lo tanto, Anah se traduce como hijos del brillante o hijos de la luz. En Irlanda, el término para brillante era Aa, lo que podría establecer una conexión con los Tuatha Dé Danann, los brillantes de la mitología irlandesa asociados con el culto a la serpiente que San Patricio supuestamente erradicó de la isla Esmeralda. Además, en Japón, existe una tribu seminómada y devota conocida como los Ainu. Los Ainu tienen una apariencia caucásica, con cabezas redondas, piel blanca, cabello grueso y ondulado y ojos grises o azules. Se dice que han habitado diversas islas japonesas, como Okinawa, durante más de 7000 años. Curiosamente, se afirma que los Ainu comparten ciertas similitudes lingüísticas con los vascos, que viven en los Pirineos, la cordillera que separa España y Francia. También es relevante mencionar que en las regiones habitadas por los Ainu se han encontrado varios círculos de piedra con un monolito delgado y vertical en el centro, similares a los que se encuentran en las Islas Británicas y otros lugares alrededor del mundo. Estos Anunnaki, o los brillantes, eran un pueblo cultural y técnicamente avanzado que se asentó alrededor del año 8200 a.C. en un valle montañoso del cercano Oriente. Su principal preocupación fue establecer un centro agrícola para enseñar y capacitar a las tribus locales, un lugar que hoy conocemos como el Jardín del Edén. Fueron descritos como los brillantes, nobles defensores de la agricultura, elevados a la categoría de dioses. Anu y su esposa, Anu, tuvieron 2 hijos. Enlil, el dios de la tormenta, que gobernaba el aire y la atmósfera, y Enki, el dios del agua. Enki también era el sabio maestro conocido como Ea o Oannes, quien dirigía a los seres peces que emergían del mar o que, según algunos relatos, llegaron a través del océano. Enki era representado como una cabra con cola de pez, símbolo que eventualmente se convirtió en el signo zodiacal de Capricornio. Su esposa era Ninki o Damina, y sus hijos eran Muk y Nanch. Enlil, también conocido como Bel o Baal, gobernaba la tierra desde su ciudad patrona, Nippur, cuyo nombre se vinculó posteriormente con Anus-Nil o Inkarshak, indicando su dominio sobre la tierra. Los primeros sumerios se describían a sí mismos como alimentados constantemente por la leche de Naraj, la gran diosa madre de la luna. Los sirios la conocían como Atargatis, la diosa sirena. El hijo de Enlil y Ninlil era el dios de la guerra, Nutu, también conocido como Nimrod, quien, al igual que Horus y Osiris en Egipto, estaba asociado con la constelación de Orión. Entre las principales deidades sumerias también encontramos a Nana, la diosa de la luna, y a Utu, el dios del sol, conocido también como Ash-in-Shamash. Fue Shamash quien, según la tradición, entregó los 29 códigos legales al rey Hammurabi, conocidos como el Código de Hammurabi, una de las primeras colecciones de leyes escritas de la historia. Otra deidad destacada es Inanna, conocida también como Ishtar, asociada con el planeta Venus. Su símbolo era el pentáculo, que representaba los 5 puntos de la estrella de Venus, relacionada con el amor, la guerra y el poder divino. Los textos que tenemos sobre las deidades sumerias varían enormemente. De hecho, evolucionan con el tiempo, perdiendo algunas de sus características a medida que las historias se desarrollan, lo que hace cada vez más difícil rastrear sus orígenes. Tratar de aclarar las historias de los dioses sumerios y mesopotámicos
Es como intentar aprender mandarín al revés. Nombres como Enki, identificado con Ea y Uanes, nos llevan a asociar a los Anaj con los seres peces que supuestamente llegaron a Sumeria desde el Mar Rojo y el Golfo Pérsico en una era perdida en la antigüedad. Descubrimos que ambos son el mismo pueblo y que estos seres acuáticos son también los Anari, los brillantes, los dioses de Sumeria y los Elohim mencionados en la Biblia. Si conectamos a estos seres con los dioses del agua, o Near Gods, y con los Ashemu, o Maku, que según las leyendas emergieron de una isla hundida y llegaron a Egipto, también debemos incluir a las deidades serpentinas hindúes llamadas Naga, que supuestamente vinieron de una isla perdida. Esta interconexión sugiere un origen común para estas figuras mitológicas en las antiguas tradiciones culturales del mundo. Resulta fácil concluir que los brillantes de Sumeria, Egipto e India eran en realidad personas provenientes de una tierra perdida o destruida. Estas conexiones nos permiten reconstruir su historia y obtener una visión más clara de su dominio histórico, del cual gran parte se ha perdido o ha sido deliberadamente ocultado. Podemos entender entonces que estos brillantes, posteriormente venerados como el panteón de dioses y diosas sumerios, probablemente fueran una familia gobernante dinástica o un clan poderoso. Anu, la máxima autoridad, fue elevado a la figura de Padre Universal y Dios Supremo, como lo demuestra un antiguo pictograma encontrado en la ciudad de Uruk, que data del año 3000 a.C. Este sistema de divinización puede haber surgido para consolidar el poder político y espiritual de esta dinastía, envolviéndola en un misticismo que trascendió generaciones y dio lugar a las primeras estructuras religiosas conocidas. Los linajes de todas estas deidades están entrelazados, con hermanas, esposas, madres, padres, hermanos e hijos fusionándose en una compleja maraña que confunde la narrativa histórica. Dada la enorme distancia temporal entre la creación de estos textos y la posible existencia de estos enigmáticos pueblos o creencias, esto no es sorprendente. Sin embargo, ciertas deidades destacan persistentemente. Anu, Enlil, Enki, Ninurta, Inanna y Utu Shamash. Sus figuras y estructuras mitológicas influenciaron profundamente los panteones egipcio, griego y romano durante siglos, si no milenios. Sus arquetipos dieron forma a dioses y héroes que se convirtieron en pilares de estas culturas clásicas. No es sorprendente, entonces, que los vigilantes, considerados el brazo militar de los brillantes, aparezcan en mitos posteriores, librando batallas contra los dioses de Grecia, Egipto y Roma, así como contra otras culturas del mundo antiguo. Del mismo modo, los Manto Nefilim, o vigilantes caídos de la Biblia, se rebelaron contra su propia familia divina de brillantes, enfrentándose a sus antiguos señores en conflictos cósmicos que perduran en las leyendas. Un detalle interesante que vale la pena mencionar es que Enlil, al igual que Osiris en el antiguo Egipto, era representado como un toro, símbolo de fuerza y poder. Por otro lado, su hermano Enki, relacionado con el Puapzu, el abismo acuático, era simbolizado como una serpiente, asociada con la sabiduría, la transformación y los secretos ocultos. Curiosamente, también se dice que el pueblo de Atlántida veneraba al toro, lo que crea una sorprendente conexión mitológica si consideramos su posible relación con los dioses mesopotámicos y el mito del diluvio bíblico. La adoración al toro aparece recurrentemente en culturas antiguas como la minoica, egipcia y mesopotámica, lo que sugiere una raíz común en una tradición religiosa o una civilización perdida que pudo haber influido en múltiples culturas a lo largo del tiempo. Esta relación entre el toro, el agua y el abismo también podría vincularse con las leyendas de la Atlántida como una civilización avanzada
que sucumbió a un gran cataclismo, un tema que resuena en los mitos del diluvio en todo el mundo. Una parte del mito sumerio de la creación relata que en Karag, el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran, llegó la asamblea celestial, los grandes hijos de Anu. Los numerosos sabios conocidos como los Anunnaki parecen haber venido de una tierra lejana a través del mar, trayendo consigo un conocimiento especial desconocido para los primeros habitantes. Se dice que la humanidad aprendió de estos brillantes. Ellos establecieron orden y civilización en un mundo aparentemente desorganizado. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué sintieron la necesidad de poner las cosas en orden? Una posible explicación es que el orden que trajeron estaba relacionado con las secuelas de una catástrofe global que podría haber destruido su tierra natal. Este desastre bien podría haber sido un gran diluvio, un evento que se menciona en los mitos de culturas de todo el mundo, desde Mesopotamia y Egipto hasta Mesoamérica y las leyendas de la Atlántida. Si los Anunnaki fueron sobrevivientes de una civilización avanzada, devastada por una catástrofe, su llegada habría sido vista como la de seres divinos, trayendo conocimiento, tecnología y una nueva era de desarrollo para la humanidad. Esto podría explicar por qué aparecen como dioses creadores en tantas mitologías antiguas. Según la famosa lista de reyes sumerios, se afirma que los Anunnaki gobernaron tanto y antes como después del diluvio, y que tras la gran inundación colocaron a reyes humanos en los tronos para gobernar en su nombre. Sin embargo, si consideramos los relatos sobre los Istamormos seres peces, como Oans y otros sabios Anunnaki, también se menciona que estos brillantes llegaron por primera vez tras una catástrofe anterior, posiblemente una inundación más antigua que la relatada en la Biblia o en otras tradiciones antiguas. Esto plantea una hipótesis intrigante. ¿Podrían los relatos de las grandes inundaciones globales ser ecos lejanos de una catástrofe mucho más antigua, que se fusionaron en un solo mito a lo largo de los milenios? Tal evento podría haber ocurrido en una época mucho anterior a la que los arqueólogos y científicos suelen buscar. La posibilidad de que los mitos del diluvio universal en la Biblia, el Enuma Elish babilónico, la epopeya de Gilgamesh y otras leyendas globales como las de los pueblos mesoamericanos y el mito de las Atlántida, se basen en un evento prehistórico común, resulta cada vez más plausible. Si estas historias provienen de un diluvio anterior y más devastador, quizás los investigadores estén buscando en la época equivocada, o interpretando los relatos como eventos independientes, en lugar de una tradición compartida profundamente arraigada en la memoria colectiva de la humanidad. Es posible que los brillantes tuvieran un conocimiento avanzado de los ciclos cósmicos y pudieran prever catástrofes globales, como la gran inundación. Según esta teoría, podrían haber predicho tales eventos con precisión, lo que explicaría el aviso que recibió Noé para prepararse y construir el arca, como se relata en la Biblia y en el gran poema de Gilgamesh. Esta hipótesis se apoya en símbolos antiguos como la serpiente Aor, que aparece en diversas culturas y parece estar vinculada con la sabiduría oculta y la conciencia cósmica. La serpiente simboliza el conocimiento esotérico y los ciclos eternos, lo que sugiere una comprensión profunda de los fenómenos celestes y terrestres. Una posible clave de este conocimiento es el ciclo de precesión de los equinoccios, un ciclo astronómico de aproximadamente 25.800 años, que describe el movimiento gradual de la inclinación del eje de la Tierra. Según algunas interpretaciones antiguas, este ciclo podría estar asociado con eventos catastróficos periódicos que afectan al planeta, incluyendo cambios climáticos, terremotos y grandes inundaciones. Se creía que el comienzo y el final de este ciclo de precesión coincidían con cambios globales devastadores,
posiblemente vinculados al evento que inclinó la Tierra originalmente. Si los brillantes comprendían este ciclo y su impacto, podrían haber desarrollado sistemas de alerta para prever y sobrevivir tales catástrofes, manteniendo vivo su conocimiento a través de generaciones y culturas en forma de mitos y símbolos universales. Esto no prueba necesariamente que el eje de la Tierra alguna vez estuviera completamente vertical, pero sí indica que las culturas antiguas creían que debía estarlo. Esto revela un conocimiento profundo del cielo y de la posición de la Tierra en él, una comprensión que parece asombrosamente avanzada para su tiempo. Según algunos relatos antiguos, el centro de la eclíptica se consideraba el trono del Dios Padre, identificado con Tianu en la mitología sumeria y con el ojo de Ra en el antiguo Egipto. Este punto cósmico se veía como el centro espiritual del universo, desde donde emanaba la vida y el poder divino. Los astrónomos de estas civilizaciones probablemente creían que el ciclo de precesión de los equinoccios estaba vinculado al ciclo de vida, muerte y reencarnación de la Tierra misma. Si el eje de la Tierra permaneciera perfectamente vertical, simbolizaría una microexistencia armoniosa y equilibrada, sin catástrofes globales ni el interminable ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. En términos espirituales, esta posición ideal representaría el estado de iluminación espiritual, una tierra estable y en armonía, así como un alma humana que se libera del ciclo de reencarnación. El equilibrio cósmico se reflejaría en el equilibrio interior, alcanzando un estado de perfección tanto física como espiritual. En este contexto, alinear la Tierra significaría trascender los ciclos y entrar en un estado eterno de paz y estabilidad. Encontramos también que estas personas eran llamadas Igigi, un término que aparece en la lista de reyes sumerios, como el nombre de un rey después del diluvio. Los Igigi parecen realizar el trabajo de los Anunnaki en ciertos textos, mientras que en otros son considerados sus iguales, mencionados junto a ellos como seres divinos. En el Epopeya de Anzu, los Igigi parecen tener una posición superior, ya que los Anunnaki se describen como procedentes del Apsu o la profundidad. Esto evoca inmediatamente las creencias hindúes sobre los Naga, las deidades serpentinas que habitan en las profundidades de la tierra o el océano y son consideradas igualmente sagradas y poderosas. En la narrativa sumeria, Ninlil, también conocida como Narag, es la señora de Karag, el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Es también la esposa del líder divino, identificado con Enlil. Su unión simboliza la fusión de los elementos celestiales y terrenales, un concepto común en muchas mitologías antiguas, donde el cielo y la tierra son representados como deidades que dan origen a la humanidad y a otras figuras mitológicas. Esta compleja interacción entre los Anunnaki, Igigi y Ninlil, Narag, sugiere una jerarquía divina fluida que a menudo se interpreta en términos simbólicos relacionados con la creación, el poder y los ciclos cósmicos, conceptos centrales en las antiguas tradiciones de Mesopotamia, Egipto e incluso la India. Enlil convocó al Consejo de los Siete para crear a la humanidad en el Jardín del Edén, el mismo Edén o Meseta, descrita en el mito bíblico. En la tradición sumeria, este lugar era considerado la morada de los justos, o Edin, que literalmente significa tierra cultivada, o planicie fértil. El Consejo de los Siete Ma corresponde simbólicamente a los siete arcángeles, o mensajeros celestiales, mencionados en la Biblia, quienes descienden del cielo, la montaña sagrada o el cosmos para cumplir con la voluntad divina. En la tradición mesopotámica, estos 7 jueces o dioses también aparecen como los principales Anunnaki que deciden el destino de la humanidad y supervisan la creación. La imagen del Edén como un lugar sagrado y centro de creación
se encuentra en múltiples culturas, lo que sugiere una posible fuente común de inspiración mitológica. La noción de un consejo celestial de 7 figuras divinas que traen vida y orden a la tierra también resuena en los antiguos mitos egipcios, babilónicos y persas, vinculando así las leyendas sumerias con la tradición judeocristiana posterior. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento, situados en el jardín del Edén, simbolizan los secretos de los brillantes, conocimientos sagrados que permanecieron ocultos durante miles de años y solo se revelaron a los más altos chamanes, mayun, adeptos, sacerdotes, avatares, profetas, en trances visionarios. El machamán, en su estado extático, experimentaba el árbol del conocimiento como un eje cósmico que lo conectaba con los reinos superiores. Este árbol se convirtió posteriormente en el árbol de la vida, del sistema cabalístico hebreo, representando los caminos espirituales hacia la iluminación y la unión divina. En este contexto, el árbol puede interpretarse como un símbolo espiritual universal, que refleja el sistema de los 7 chakras en la columna vertebral humana, considerado el camino hacia el buen despertar espiritual. Cada chakra corresponde a un nivel de conciencia que uno debe atravesar para alcanzar la mulpa sabiduría suprema y la realización divina. Así, el árbol de la vida no solo es un símbolo mítico, sino también una representación arquetípica del desarrollo espiritual humano, que sugiere que los antiguos brillantes entendían profundamente los misterios internos de la conciencia, enseñándolos a través de imágenes simbólicas que han perdurado en las tradiciones místicas y esotéricas de todo el mundo. Los sumerios construyeron sus zigurats con 7 niveles, simbolizando la ascensión espiritual y el deseo de acercarse al cielo, conectando así las tierra con el cosmos, similar al concepto de la escalera de Jacob descrita en la Biblia. Según los relatos antiguos, se creía que los brillantes o dioses habitaban en la cima del zigurat o en la pirámide, considerada la casa grande o Etemenanki, casa del cielo y la tierra, un lugar donde se unían los mundos celestial y terrenal. Desde una perspectiva simbólica, ahora entendemos que tanto la escalera como los templos escalonados representan niveles de ascensión espiritual, similares a los 7 chakras, el árbol de la vida y las etapas de la iluminación. La escalera en el sueño de Jacob puede interpretarse como un puente místico entre la humanidad y lo divino, un camino de conocimiento y transformación espiritual. En el contexto bíblico, Jacob es considerado el padre de las 12 tribus de Israel, que se asocian con los 12 signos del zodiaco. Su hijo mayor, Rubén, se relaciona simbólicamente con el signo de Acuario, el portador de agua. En la narración bíblica se menciona que Rubén es inestable como el agua, una clara referencia a su asociación astrológica con Acuario, signo de energía cambiante y fluida. Este vínculo entre la escalera de Jacob, los zigurats sumerios y el zodiaco sugiere una comprensión cósmica profunda de la espiritualidad y los ciclos celestes, arraigada en las antiguas culturas de Mesopotamia y transmitida a través de las tradiciones bíblicas y esotéricas posteriores. Simeón y Leví eran hermanos, lo que los asocia simbólicamente con los Géminis, los gemelos del zodiaco. Judá, descrito como el león, corresponde claramente al signo de Leo, mientras que Zabulón se relaciona con la Libra, la balanza, indicando equilibrio y justicia. El dios del barco, asociado con el agua, representa a Piscis, una inversión directa de la dios pez serpiente, como Dagón, Oanes y Enki, símbolos del agua y la sabiduría. Dan, identificado como el tribu de la serpiente, encarna a
Capricornio, ya que la serpiente en el camino que retrocede hacia el solsticio de invierno señala el dominio de este signo relacionado con la cabra marina, un híbrido entre tierra y agua. En este contexto, Daniel, mencionado como una figura divina posterior, se vincula simbólicamente con Capricornio, el dios serpiente que cruza el cielo, mostrando la conexión entre las deidades antiguas y los ciclos celestes. Estas correspondencias revelan que muchas de las narraciones bíblicas y mitológicas son, en esencia, transliteraciones astrológicas y teológicas, profundamente vinculadas con el paz zodíaco y el amociclo de precesión de los equinoccios. Los signos del zodíaco se utilizan como símbolos para marcar más personas clave y períodos históricos significativos, fusionando la astronomía y la espiritualidad en relatos míticos que han perdurado a lo largo del tiempo. Esto sugiere una comprensión avanzada del cielo y sus ciclos, empleada para codificar conocimientos y estructuras de poder en los textos antiguos. El ciclo de precesión de los equinoccios está profundamente conectado con el ciclo de vida humano, lo que sugiere que muchos de los personajes míticos e históricos mencionados en antiguos textos podrían ser arquetipos simbólicos. No necesariamente personas reales, sino figuras codificadas que representan etapas cósmicas y eventos astronómicos clave. Esto indica que los líderes y sacerdotes de las civilizaciones antiguas, considerados divinos y espiritualmente iluminados, estaban íntimamente relacionados con la secta de los brillantes y probablemente recibían de ellos no solo su conocimiento espiritual, sino también su autoridad divina. Estos líderes fusionaron a los brillantes con los cuerpos celestes que observaban y veneraban, como el Sol, la luna, los planetas y las constelaciones. Esta conexión legitimaba su poder terrenal al vincularlo con las fuerzas cósmicas, asegurando su posición como intermediarios entre los dioses celestiales y la humanidad. De esta manera, los mitos se convierten en mapas celestes codificados, donde cada personaje, dios o héroe representa un ciclo astronómico, una constelación o un evento celestial. Esto explica por qué los textos antiguos como la Epopeya de Gilgamesh, el Enuma Elish, la Biblia y otros relatos sagrados están cargados de símbolos astrológicos, estructurados para preservar y transmitir conocimientos esotéricos y astronómicos avanzados a través de generaciones. Los siete brillantes o siete sabios, presentes en diversas culturas, fueron reinterpretados como dioses encarnados en seres humanos, destinados a reunirse con su Dios Padre tras la muerte. Este concepto se encuentra en el mito cristiano, donde la idea del retorno al Padre Celestial simboliza la reunificación con la fuente divina después de la experiencia terrenal. Estos siete seres corresponden a los siete cuerpos celestes visibles en el cielo antiguo: Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que gobernaban la astrología antigua y los ciclos espirituales. Los antiguos mitos los presentaban como arquetipos divinos, que encarnaban cualidades espirituales y fuerzas cósmicas en forma humana. La expresión «donde el cielo y la tierra se encuentran» es profundamente simbólica y se refiere a los montes sagrados, considerados puntos de conexión entre lo terrenal y lo divino. Esto apunta a lugares cargados de poder espiritual, como las imponentes montañas del Tíbet, los zigurats de Mesopotamia y las pirámides de Giza, en Egipto. Estas estructuras sagradas eran representaciones físicas del eje del mundo, o montaña cósmica, un concepto central en muchas tradiciones chamánicas y místicas. Se creía que estos lugares eran puentes espirituales hacia los cielos, donde los dioses descendían para establecer contacto con la humanidad
y transmitir conocimiento. Así, los mitos y monumentos antiguos preservan una sabiduría universal que conecta la astronomía, la espiritualidad y el desarrollo humano. Podemos ver entonces que muchos de los detalles incluidos en las historias relacionadas con las actividades de estos brillantes se basan en movimientos astrológicos y teológicos que comprendían profundamente. Estos movimientos fueron codificados en mitos y relatos para preservar ese conocimiento y transmitirlo a aquellos capaces de entenderlo. Además, agregaron información codificada, lo que hace que estas historias sean a veces confusas y difíciles de interpretar, ocultando así significados esotéricos destinados a unos pocos iniciados. La historia de los Anunnaki no se limita únicamente a Mesopotamia. En realidad, es un sistema universal que se observa en el cielo, razón por la cual se encuentran similitudes en culturas antiguas de todo el mundo. El mito bíblico del diluvio corresponde al relato encontrado en la epopeya de Gilgamesh en Sumeria y culmina con la historia de la Torre de Babel en Babilonia, que formaba parte del imperio sumerio. Esto indica que el conocimiento secreto asociado con los brillantes llegó a Babilonia en ese momento y luego se extendió a otras regiones, dejando huellas en mitologías y tradiciones posteriores. En la búsqueda de los brillantes, nos encontramos con numerosos grupos, cultos y religiones del antiguo Sumeria. Entre ellos encontramos a los egregores o vigilantes, que se identifican como los ángeles del Señor, mencionados en la Biblia. Las muchas epopeyas y relatos asociados con ellos sugieren que estos seres también eran considerados brillantes, guardianes celestiales y transmisores de conocimiento divino. Los textos antiguos describen a los vigilantes como intermediarios entre los dioses y la humanidad, figuras clave en mitos de creación y destrucción que aparecen en múltiples tradiciones religiosas. Esto refuerza la idea de que los brillantes eran vistos como seres cósmicos de poder e influencia espiritual en el mundo antiguo. Enoc escribió sobre ellos mencionando a 4 de ellos en el libro de Enoc Ma, un texto que posteriormente fue excluido de la Biblia oficial. En el libro de Enoc, estos brillantes son descritos como ángeles, arcángeles o querubines, seres elevados con funciones específicas en la jerarquía celestial. Sin embargo, al analizar los textos bíblicos, descubrimos que muchas de las figuras angelicales mencionadas no son seres sobrenaturales, sino que se presentan como hombres terrenales. De hecho, en la Biblia no se describen ángeles con alas en los relatos más antiguos. Esa imagen surge mucho después en el arte y la iconografía religiosa. En los textos bíblicos más antiguos, los ángeles son mensajeros o enviados divinos, a menudo descritos como hombres comunes que traen mensajes importantes o actúan como guías. Esto sugiere que la idea de seres celestiales con poderes sobrenaturales fue una interpretación posterior, mientras que las primeras historias los describen como intermediarios humanos, con conocimiento especial, posiblemente relacionado con los brillantes y sus enseñanzas. En la tradición bíblica, Gabriel, cuyo nombre significa hombre de Dios o fuerza de Dios, es siempre el mensajero que anuncia nacimientos importantes. Esto plantea la posibilidad de que Gabriel fuera en realidad un chamán o un sanador, alguien con conocimientos espirituales y médicos encargado de traer mensajes sagrados relacionados con la vida y el destino. Por otro lado, Miguel es el guerrero protector, líder de los ejércitos celestiales, a menudo representado acompañado de ángeles armados con espadas. Esto podría simbolizar guardianes terrenales o líderes militares espirituales encargados de proteger a sus comunidades contra amenazas externas.
tanto físicas como espirituales. Cada uno de estos ángeles tiene una función específica, relacionada con tareas terrenales y prácticas, como guías, mensajeros y defensores, lo que sugiere que eran títulos honoríficos, otorgados a individuos excepcionales con roles espirituales importantes, similares a los chamanes y líderes tribales de las culturas antiguas. El término querubín, que suele interpretarse como un ser celestial, con alas, en realidad podría derivar de una raíz que significa exiliado o desterrado. Esto podría referirse a un grupo humano que fue expulsado o separado, quizás una casta espiritual de antiguos sabios, sacerdotes o guardianes que poseían un conocimiento sagrado transmitido a través de mitos y relatos religiosos que sobreviven hasta hoy. Es posible que los vigilantes o querubines fueran enviados a algún lugar porque no se ajustaban a las normas de su tiempo, quizás a Edén, donde anteriormente actuaban como guardianes o custodios del jardín sagrado. En Génesis 4:16 se menciona la tierra de Nod, un lugar simbólico asociado con el pueblo de Israel, ya que Nod significa vagar o errante. Esto sugiere que los sacerdotes y los chamanes antiguos también eran nómadas espirituales, personas que llevaban consigo conocimientos sagrados mientras se desplazaban por diferentes tierras, manteniendo vivas sus tradiciones y su linaje espiritual. Un ejemplo adicional de este simbolismo se encuentra en el nombre Enoc, que significa consagrado o iniciado. Esto implica que Enoc no era solo un personaje histórico, sino un título espiritual, otorgado a alguien que había alcanzado un nivel elevado de conocimiento y conexión divina, posiblemente un chamán, sacerdote o líder espiritual consagrado. De esta manera, los títulos bíblicos como querubín, vigilante, errante y consagrado parecen ser más que simples nombres. Representan roles espirituales y estados de iniciación en antiguas estructuras religiosas, preservados a través de relatos simbólicos que se interpretaron más tarde como historias literales. Cuando Caín y su esposa tuvieron a su hijo Enoc y construyeron una ciudad llamada Enoc, vemos el surgimiento de un pueblo consagrado ante Dios, marcado por un destino errante y misterioso. Enoc, cuyo nombre significa el consagrado o el iniciado, se convertiría simbólicamente en el escriba de los vigilantes caídos, aquellos brillantes que se esparcieron por el mundo, enseñando, midiendo y construyendo algunos de los monumentos más enigmáticos de la Tierra. Estos brillantes pueden haber sido los portadores del conocimiento antiguo, responsables de levantar estructuras megalíticas alineadas con fenómenos astronómicos. Este legado podría estar vinculado a los relatos de los vigilantes y a los misteriosos serafines, mencionados en textos bíblicos y apócrifos. En este contexto, los serafines, comúnmente descritos como seres ardientes o brillantes, podrían no ser seres místicos, sino figuras simbólicas asociadas con el conocimiento celestial y el dominio de los códigos matemáticos y astronómicos. El número 216, que aparece en tradiciones esotéricas y textos antiguos, se ha interpretado como un código matemático sagrado, relacionado con ciclos cósmicos y mediciones astronómicas, lo que refuerza la idea de que los antiguos poseían conocimientos avanzados transmitidos a través de generaciones. Por lo tanto, estos relatos no solo hablan de figuras espirituales, sino de una casta de iniciados, maestros y arquitectos cósmicos que dejaron una herencia simbólica y matemática en los monumentos antiguos, desde Mesopotamia hasta Egipto y más allá.
Estos seres divinos tienen pies, manos, rostros y pies, pero poseen poderes otorgados por Dios, ya que están envueltos en luz y llevan las alas simbólicas de los primeros chamanes, representando a las aves del vuelo y la capacidad de viajar en el tiempo de los sueños. El nombre serafines significa los brillantes o serpientes ardientes, simbolizando a seres iluminados que obtuvieron su poder a través de la energía de la serpiente, relacionada con la sabiduría, la transformación espiritual y el conocimiento divino. En la literatura mística judía se dice que los ángeles pueden volar, predecir el futuro, cambiar de forma, hablar hebreo y actuar como emanaciones del resplandor divino. Su naturaleza es tan pura que son vistos como manifestaciones directas de la luz divina. En el Antiguo Testamento, Dios a menudo es indistinguible de su mensajero o ángel, a menudo identificado como Yahvé. Actúa como su representante directo, una idea que resuena con las prácticas espirituales de los babilonios, egipcios y chamanes ancestrales, donde los mensajeros divinos eran intermediarios entre lo celestial y lo terrenal. En el Nuevo Testamento, los ángeles participan en el juicio final, actuando como agentes del destino y jueces divinos. Alternativamente podrían representar a aquellos seres iluminados que alguna vez alcanzaron la sabiduría suprema, pero que cayeron de la gracia divina, tal como se narra en los relatos de los vigilantes o ángeles caído, Ború como Lapa, Lucifer, quien simboliza la pérdida del buen conocimiento sagrado, debido a la soberbia o la transgresión espiritual. Este dualismo entre seres de luz y no caídos muestra una lucha constante entre la iluminación espiritual y la desviación del camino divino, un arquetipo universal que aparece en mitologías y religiones de todo el mundo. Según los relatos antiguos, los Nephilim Tinon vigilantes comenzaron a mezclarse con los humanos nativos, desobedeciendo su propósito original de proteger el jardín del Edén. Estos ángeles guerreros, considerados el brazo militar de los brillantes, fueron enviados inicialmente como guardianes celestiales, pero pronto se desviaron de su misión. Se narra que, cuando los hijos de los hombres se multiplicaron en la tierra, nacieron hijas hermosas y elegantes, que captaron la atención de los vigilantes, también llamados hijos del cielo. Ellos, dominados por el deseo, se dijeron entre sí: «Venid, escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos». Entonces, su líder Semiaza, temiendo las consecuencias divinas, les advirtió: «Me temo que no estaréis dispuestos a seguir este plan y que solo yo cargaré con el castigo por un gran pecado». Pero los demás vigilantes le respondieron con determinación: «Hagamos un juramento y comprometámonos todos a llevar a cabo este plan, para que ninguno se eche atrás». Así juraron todos juntos, sellando un pacto sagrado que los obligó a consumar su unión prohibida con las hijas de los hombres. Esta decisión marcaría el inicio de una tragedia cósmica, pues su transgresión trajo gigantes y seres híbridos a la tierra. Los Nephilim, conocidos por su enorme estatura y gran poder, seres que habrían alterado el equilibrio entre lo divino y lo humano. Este acto de rebeldía los condenó, llevándolos a convertirse en los ángeles caídos, seres desterrados que simbolizan la caída del conocimiento celestial y la corrupción espiritual, a través del deseo y la desobediencia. De esta unión surgió una raza híbrida, una raza de gigantes, según se nos cuenta. Y todos los demás que estaban con ellos también tomaron mujeres, cada uno eligió una, y se unieron a ellas, contaminándose con ellas. Les enseñaron hechizos y encantamientos, el corte de raíces
y los familiarizaron con el uso de plantas. Las mujeres quedaron embarazadas y dieron a luz grandes gigantes, cuya estatura alcanzaba 3000 codos. Estos gigantes devoraron todo lo que los humanos podían producir. Cuando los hombres ya no pudieron alimentarlos, los gigantes se volvieron contra ellos y la devoraron a la humanidad. Comenzaron a pecar contra aves, animales, reptiles y peces, y finalmente se devoraron entre ellos y no bebieron sangre. Entonces la tierra presentó acusación contra los impíos, clamando por justicia ante los crímenes y desórdenes provocados por los gigantes y sus padres celestiales caídos. Entonces Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel miraron desde el cielo y vieron cuánto sangre mía se había derramado en la tierra y cuánta impiedad y desobediencia se había extendido. Los rebeldes celestiales, además de corromper a la humanidad, también les transmitieron conocimientos prohibidos, enseñándoles artes avanzadas que transformaron profundamente la sociedad humana. Azazel enseñó a los hombres a forjar espadas, cuchillos, escudos y corazas, revelándoles los metales de la tierra y cómo trabajar con ellos. También les mostró cómo fabricar joyas, usar antimonio para el embellecimiento y decorar las islas con piedras preciosas y a tintes exóticos. A partir de esto surgió mucha maldad, y los hombres y mujeres cayeron en la lujuria y se desviaron en caminos corruptos. Semhaza les enseñó hechizos y encantamientos, así como el uso de raíces mágicas. Armaros reveló el arte de romper maldiciones y deshacer hechizos. Baraquiel enseñó la astrología. Irán y Cabal y mostró cómo miran interpretar las constelaciones. Akibil enseñó los secretos de las nubes y la meteorología. Araquiel reveló los signos de la tierra y su interpretación. Shamsiel mostró los signos del sol y sus ciclos. Sariel enseñó sobre el movimiento de la luna y sus fases. Estos conocimientos, aunque avanzados, llevaron a una humanidad inmadura y vulnerable a corromperse aún más, cayendo en la idolatría, la guerra y la decadencia espiritual. El acto de compartir estos secretos sagrados marcó el punto de no retorno, desencadenando la ira divina y el juicio sobre los vigilantes y sus descendientes. Cuando los humanos murieron, sus clamores llegaron hasta el cielo, implorando justicia. Todo esto fue considerado como una violación de las leyes sagradas establecidas por los brillantes, quienes eran celosos guardianes de su conocimiento divino. La entrega de estos secretos prohibidos fue vista como una transgresión imperdonable, pues los seres humanos, incapaces de manejar tal poder, se corrompieron. Azazel fue acusado de por enseñar la injusticia en la tierra, revelando secretos eternos que habían sido guardados en los cielos, conocimientos que la humanidad no debía poseer. Este saber prohibido despertó en los hombres un deseo insaciable de poder y dominio, llevándolos a la guerra y la decadencia. Semhaza, a quien se le había concedido autoridad para liderar a sus compañeros, descendió a la tierra y se unió a las hijas de los hombres, contaminándose con ellas. Les reveló todo tipo de pecados y artes prohibidas, desatando el caos en la humanidad. De estas uniones nacieron gigantes, o paramnefilim, seres de gran poder y tamaño, que llenaron la tierra de sangre y corrupción. La violencia, la guerra y el pecado se extendieron sin control, desafiando el orden divino y llevando a un gran desequilibrio cósmico que provocaría la ira de los dioses y el inevitable juicio divino sobre los vigilantes y su descendencia. Enoc, un escriba instruido por los brillantes, fue designado como su mensajero y mediador entre ellos y los seres caídos, aquellos vigilantes
que habían decidido para abandonar su divinidad para vivir entre las tribus humanas y disfrutar de los placeres terrenales. Los brillantes enviaron a Enoc para anunciar un juicio severo a los rebeldes, advirtiéndoles que serían castigados por sus transgresiones. El mensaje era claro: sus pecados y abusos de poder habían corrompido la tierra, llenándola de violencia, sangre y maldad. La sentencia divina dictada era la gran inundación, un diluvio destinado a borrar de la faz de la tierra las impurezas y pecados que los vigilantes caídos y sus descendientes Nefilim habían esparcido por el mundo. Este acto simboliza un intento de los brillantes por restaurar el equilibrio cósmico, purificando el mundo mediante el Mun agua sagrada, un elemento asociado a la purificación espiritual, y el Mon renacimiento en muchas tradiciones antiguas. De esta manera, el diluvio universal se convirtió en una narrativa central en las mitologías de todo el mundo, desde la epopeya de Gilgamesh hasta la Biblia, consolidando el mito del juicio divino y la regeneración de la humanidad tras un acto de redención cósmica. En la Biblia se nos dice que Dios, o más bien los dioses conocidos como Elohim, hablaron a Noé y le dijeron que las estaciones de verano e invierno serían más extremas después del diluvio universal. Esto se confirma y se amplía en el libro de Enocón, donde se relata cómo Noé vio que la tierra había descendido y que la destrucción estaba cerca. Noé exclamó: «Dime qué está sucediendo en la tierra, porque la tierra gime y se estremece violentamente». En la Biblia King James leemos: «He aquí, el Señor vacía la tierra, la destruye, la trastorna y dispersa a sus habitantes». Se advierte además que la tierra temblará como un borracho, describiendo una imagen de caos, destrucción y catástrofe global, como si la tierra misma estuviera sufriendo una convulsión cósmica tras el gran juicio divino. En Salmo 68 está escrito: «La tierra tembló, los cielos destilaron ante la presencia de Dios. El mismo Sinaí se conmovió ante la presencia de Dios». La expresión «los cielos destilaron» podría interpretarse como un fenómeno cósmico o astronómico observado desde la región del Sinaí, donde los antiguos creyentes podrían haber percibido que la Tierra se inclinaba hacia arriba y hacia el norte, un posible cambio en el eje terrestre o un evento catastrófico natural de gran magnitud. En el diálogo de Platón, Critias, se describe una catástrofe mundial donde la Tierra se movió violentamente en 6 direcciones: adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo. Esto sugiere una visión antigua de un evento global catastrófico, quizás un terremoto masivo, una inversión de polos magnéticos o un cataclismo cósmico, interpretado como la ira divina de los dioses. Muchos estudiosos e investigadores han relacionado al dios bíblico y sus ángeles con los Anu y sus hijos, los Anunnaki, mencionados en los textos sumerios. Se cree que estos brillantes llegaron a Mesopotamia, establecieron civilización avanzada y crearon el jardín del Edén, según relatos mitológicos y apócrifos. Esta interpretación combina elementos de la mitología sumeria, textos bíblicos y tradiciones griegas, sugiriendo que diferentes culturas podrían haber descrito los mismos eventos cósmicos o históricos utilizando símbolos y narrativas adaptadas a sus contextos religiosos y culturales. Ahora debemos llegar a una conclusión. Cuando comenzamos nuestra búsqueda de los Anunnaki, encontramos una serie de historias complejas y místicas que parecían carecer de sentido. Sin embargo, lentamente desglosamos los nombres, lugares y mitos, revelando algo muy simple. Hace miles de años ocurrió algo catastrófico, y un pueblo con conocimientos avanzados y gran sabiduría huyó. Finalmente, llegaron a Mesopotamia, donde se encontraron con una población
menos desarrollada. De esta unión nació una civilización, cuando los recién llegados enseñaron a los habitantes construcción, matemáticas, astronomía, agricultura y mucho más. Su conocimiento era tan avanzado que las generaciones posteriores los llamaron dioses y ángeles, creyendo que habían descendido del cielo como una hueste celestial brillante. Sin embargo, surgieron divisiones a medida que ambas culturas se mezclaban y la línea de sangre se volvía menos pura. Aparecieron los vigilantes, que se volvieron corruptos, y los brillantes, que no estaban satisfechos con lo que sucedía. Así, una historia simple se volvió extremadamente compleja. Con el paso del tiempo, en nuestra era moderna, esta historia ha sido aún más distorsionada, con la idea de un origen extraterrestre para los Anunnaki. Sin embargo, no es necesario recurrir a estas explicaciones. Solo se necesita un entendimiento profundo de la época, la cultura, los sistemas de creencias y la forma de pensar de nuestros muy humanos antepasados.